Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch, muy feliz de traer un nuevo episodio de el podcast Imago, que ha sido creado con la intención de despertar la conciencia de cada uno de nosotros, es decir, volver hacia nuestro origen o nuestra fuente. El día de hoy vamos a hablar de un tema solicitado por nuestros seguidores, a los cuales les agradezco profundamente haberme pedido este tema, que tiene que ver con la espiritualidad. ¿Cómo iniciarme en la espiritualidad? ¿Y qué es la espiritualidad? Para entrar en materia, vamos a recordar que la palabra espíritu viene del latín, que significa espíritus. Esto quiere decir respirar, aire, soplar, y tiene que ver con el plano que no vemos o tocamos con los sentidos. No lo podemos percibir necesariamente con los sentidos, pero existe. Es decir, nosotros sí lo podemos experimentar, pero no es visible, como otros planos de la materia. Entonces, la espiritualidad en sí misma es un estilo de vida amparado en el espíritu. El espíritu puede ser catalogado como nuestra conciencia, nuestro ser superior, nuestra parte divina. Algunos lo llaman alma. Ese es un tema en algunos casos de debate entre alma y espíritu que no tocaremos el día de hoy porque vamos a hablar de la espiritualidad, pero que es un tema también muy interesante. Entonces, cuando nosotros vivimos desde la conciencia, desde el ser interior, vivimos en la espiritualidad activa, que así es como se llama el episodio, la espiritualidad activa, porque la espiritualidad es un estilo de vida, no es una acción tradicional repetida por costumbre que yo no siento pero que ejecuto. Me han preguntado también que si la espiritualidad es la religión. No necesariamente, porque hay muchas personas que se congregan en instituciones eclesiásticas o en diferentes tipos de iglesias, pero no son espirituales en su día a día. Es decir, hay personas que tienen rituales, costumbres y hábitos de origen o de carácter religioso y que las desarrollan, y al igual que otras actividades sociales, semanalmente, pero en su día a día y en su cotidianidad no viven conscientemente de su espíritu. Entonces, no se puede decir que sean personas espirituales simplemente porque practiquen las costumbres de una religión. La espiritualidad no es un ente pasivo, es un ente activo, es un estilo de vida, como dije anteriormente. Para yo poder decir que yo soy una persona espiritual o vivo desde la espiritualidad, tengo que vivir todos los días de mi vida desde el centro, el eje y la parte interna. Ya por ahí nos vamos orientando. ¿Qué pasa cuando yo vivo en la espiritualidad? Que mi percepción de la vida va a ser diferente. Retomemos un poco el tema de la religión. Hay personas que practican religión, también algún tipo de religión, y sí son espirituales. ¿Me explico? Pero no quiere decir que todas las personas que son religiosas o que están en una iglesia son espirituales. También hay personas que no conforman parte de ninguna congregación religiosa y son espirituales, porque viven activamente en el día a día desde su espíritu. Y aquí vamos a hacer una diferencia. Habíamos hablado en otras ocasiones de la mente externa, de los programas, de todas estas estructuras obsoletas que tenemos afuera, mirando hacia afuera, el foco viendo hacia los demás, hacia lo que hay que hacer, hacia las caracterizaciones sociales, etc. Esto es la mente externa y habíamos hablado de una esencia profunda. Cuando yo veo una situación desde la mente externa, esto me condiciona, me limita, porque lo veo desde el temor y desde la precondición y el juicio. Cuando yo veo una circunstancia desde
el ser esencial, profundo, es decir, desde mi centro, desde mi espíritu, entonces yo voy a tener una visión de esa situación más abierta, más descargada, más libre, sin precondiciones. Porque el ser o el espíritu es del origen del amor, no del temor. Es decir, está constituido por amor, por luz, por confianza, no por temor, por inseguridad, por duda. Los temores, las inseguridades y las dudas están en nuestra mente externa. Bien, nosotros vamos a comprender que para que podamos tener un estilo de vida espiritual, tenemos que desarrollar el autoconocimiento. Es decir, tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a buscar respuestas en el exterior, a esperar que nos guíen, que nos dirijan y que nos digan qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que sentir, cómo tenemos que conducirnos. Pero todas las respuestas que estamos buscando afuera están adentro de nosotros. Y eso lo han dicho todos los sabios, los mayores profetas y representantes incluso de altas iglesias, que las respuestas están dentro de nosotros y que tenemos que conocernos a nosotros mismos para encontrar ahí la verdad, la claridad, la luz. Entonces, si preguntamos cómo iniciarnos en el camino espiritual, el primer paso que voy a dar con intención es el de conocerme a mí mismo. Porque la espiritualidad es una actividad integral. Es decir, cuando yo vivo desde la espiritualidad, esto se va a extender en mi cuerpo, en mi mente, en mi pensamiento, en mi estructura emocional y en la forma en la que yo vivo en todos los ámbitos, incluso en el tema de la alimentación. Vean qué interesante. Toca todas las áreas de mi vida, el ser espiritual, porque cuando yo tengo conciencia de mí mismo y hago presencia y estoy aquí y me observo, noto y descubro desde un plano más elevado qué me es beneficioso y qué no. Es decir, empiezo a aplicar el discernimiento. Cuando yo vivo desde la mente externa condicionada o vivo dormido o inconsciente, yo simplemente actúo en automático. Esto también lo hemos conversado. ¿Soy espiritual si vivo en automático? No, no estoy siendo espiritual, porque no estoy aplicando la elección. No estoy utilizando mis poderes creativos, que los poderes creativos del ser humano son de carácter divino, porque podemos imaginar, podemos crear desde el sentimiento, desde la mente, desde la voluntad. Entonces, para que podamos utilizar estos poderes que tenemos que estar presentes y despiertos. Paréntesis, la mayoría de los humanos vivimos dormidos o inconscientes. Y ustedes dirán, eso no es posible porque yo, he hecho esto, he estudiado tal cosa, me he casado, he tenido hijos, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay humanos que viven toda su vida dormidos y se mueren también dormidos. Perdón que sea tan franca, pero es cierto. Dormidos e inconscientes, es decir, siempre en automático, repitiendo frases, afirmaciones, conductas, ya sea heredadas de la familia, aprendidas en la sociedad, y nunca planteándose verdaderamente desde el ser interior qué es lo más saludable para mí, qué tipo de vida me puedo otorgar, cómo voy con autoridad y con claridad a asumirme yo como individuo. Porque cuando yo quiero vivir desde la espiritualidad, quiere decir que yo estoy asumiéndome, amándome a mí mismo, aceptando el patrimonio de vida que yo soy de forma integral, es decir, mi totalidad, cuerpo, mente y espíritu, adquiriendo una noción real del plano en el que estoy viviendo ahorita, la conciencia de la naturaleza, de todo lo que es orgánico y biológico, un respeto hacia mí mismo, un respeto hacia los demás, hacia la naturaleza, repito, una claridad. ¿Me entienden la diferencia? Vamos promoviendo todo este enfoque, es decir,
para vivir desde la espiritualidad, si yo he vivido todos los años de mi vida en automático, conformándome, aguantándome, sin preguntarme, sin decidir y sin escoger, simplemente rodado y haciendo las cosas por costumbre y por inercia, quiere decir que estoy dormido. Para despertar tengo que tomar conciencia de mí mismo. Para esto tengo que conocerme. Requiere un esfuerzo, requiere una aplicación diaria, no cada 15 días, no una vez al mes. No vamos a obtener ningún resultado de esta forma. Lo sabemos en la parte biológica porque muchas veces decimos, bueno, voy a hacer ejercicio, me pongo la meta y tal vez llego y un día hago 200 abdominales y no vuelvo a hacer ejercicio hasta dentro de 3 meses. Entonces, no obtengo ningún resultado. Uno tiene que tener una disciplina, uno tiene que decidir y que haya realmente un conductor en este cuerpo, en esta mente y en este espíritu que yo soy. El conductor consciente, ¿me entienden? A esto es lo que podemos llamar una vida espiritual, cuando yo dejo de ver afuera y vuelvo a ver hacia adentro. Cuando yo despierto hacia mí mismo y me doy cuenta que yo tengo capacidades, que tengo potencial y que he estado viviendo en unas estructuras que se me han hecho pequeñas y que no me ayudan ni a transformarme ni a desarrollarme. Y además, algo muy importante, cuando nosotros vivimos en automático, muchas veces caemos en las redes de la ausencia de la paz. Nos sentimos angustiados, preocupados, estresados por las situaciones. Y no quiere decir que desde la espiritualidad yo no voy a tener problemas, no voy a tener situaciones complicadas o dolorosas, pero es muy diferente vivirlo desde el plano consciente, que expande, el espíritu expande porque es expansivo, de autotransformación constante, a vivirlo desde la limitación de los programas de la mente externa, que nos contrae, nos empequeñece y nos estanca. Esa es la diferencia. Cuando yo pongo mi horizonte, mi interés, mi amor, doy mis pasos en búsqueda hacia adentro de este laberinto interior que tiene el ser humano, que es el ser humano en su vida, y doy los primeros pasos, yo empiezo a sentir una expansión, porque me siento unificado, coherente, no me siento contraído y temeroso. Estoy dándome la oportunidad de crecer desde mi parte superior o profunda, no desde los programas exteriores. Entonces, aquí tenemos ya datos importantes. Tengo que moverme de la perspectiva de vida que yo tengo. Es decir, hay que hacer un cambio de la interpretación de la vida. No rebuscado, no con fórmulas de ahora cómo tengo que pensar para sentir que tengo otro tipo de vida. No, es simplemente notar la interpretación que he tenido, empezar a escucharme cómo hablo, empezar a escuchar cómo reacciono, empezar a escuchar todo ese ruido que tengo en mi mente y en mi corazón, cuál es la visión que tengo de mí mismo, y entonces ahí voy a empezar a descubrir que tengo tal vez una visión de la vida y de mis circunstancias disminuida, porque siempre nosotros interpretamos y hacemos juicios hacia los otros y hacia las circunstancias desde nuestros programas. Y recordemos que nos han programado más que todo el temor, la duda, la desconfianza. Nosotros no hemos crecido lamentablemente en la sociedad programados de forma que creamos siempre en la potencia, en todo el potencial que tenemos y en toda la maravilla que somos. En esta sociedad productiva y competitiva, este recurso no nos lo ponen en nuestras manos, ¿verdad? Muy frecuentemente no lo hacen. Entonces tenemos que comprender que si nuestra visión ha estado enturbiada, oxidada o enceguecida por esta forma de percibir la vida desde una caja muy limitada, una cajita pequeña, esto es lo que aprendimos y así crecimos. Ahora hay que desaprender
quitarse las gafas y ver con los ojos internos de la claridad. Para eso yo tengo que tomar una decisión, que es vivir desde mi ser interior, desde mi espíritu, no desde mis procesos mentales, no desde las estructuras externas, no desde lo que me dicen todo el resto de personas que es lo que tengo que hacer, sino de lo que yo siento lo más profundo de mi ser, que es beneficioso. Creo que en este momento nos va quedando claro el tema de la espiritualidad. ¿Y por qué digo activa? Porque en el tema de la espiritualidad, que también se ha mencionado, Dios o la fuente o la gran mente o el creador o como lo queramos llamar de acuerdo con nuestras creencias personales, porque imago es inclusivo, ¿verdad? Esta fuente, este Dios y esta gran mente, o como lo queramos llamar, este poder universal, habita en nosotros somos eso. Pero si nosotros si nosotros crecemos creyendo que esta fuerza, este potencial, esta gran mente, este Dios está allá lejos, inalcanzable, y es nada más que un recuerdo de un anhelo, de una idea borrosa que nos ha entregado la sociedad, nos vamos a sentir víctimas, no creadores, nos vamos a sentir perdidos y en algunos casos desconcertados también, porque el espíritu es una parte de la divinidad, ¿me entienden? Este Dios está aquí activo, no es un pasivo, es un activo en mí. El asunto es que si yo tengo un espíritu que es un activo de carácter divino y yo no lo utilizo o no tomo conciencia de él, así me voy a quedar de por vida, ¿verdad? Es decir, me voy a quedar en estado adormecido, anestesiado, no despierto. Porque no es lo mismo, como les dije, vivir desde el espíritu consciente en todas las situaciones que vivir en automático y a como caiga. Nosotros tenemos que tener una valentía, un coraje, una intención y una voluntad muy fuerte y clara en la cual nos direccionemos específicamente hacia nuestro ser interior. Es decir, voy a conocerme a mí mismo y voy a percibir lo que me está ocurriendo. Es decir, no tengo que renunciar al trabajo, no me tengo que ir de ermitaño a vivir en una montaña para iluminarme. No es eso. Es en el día a día, en mi cotidianidad, sin importar mi profesión o mi edad, voy a vivir mi día a día desde otro ángulo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y tal vez nos levantamos y estamos enfadados por algo que nos ocurrió el día anterior y nos levantamos y seguimos enfadados? Y vivimos un día más de enfado, de disgusto, un día más de amargura, un día más de cansancio. Nos ignoramos continuamente y vamos llevando estas cargas. Cuando nosotros sabemos que nosotros somos este espíritu que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene amor, que tiene claridad y que es expansivo, empezamos a escuchar esto. Y sabemos que si bien es cierto, tal vez tenemos una situación muy complicada y estamos cansadas o cansados de esa situación, podemos pasar el proceso que tarde esa situación desde un ángulo en el cual no nos afectemos tanto, porque podemos tener acceso a un estado armonioso, ahí quería llegar, donde haya un equilibrio y una coherencia en mí. Y si yo lo que quiero es sentirme armonioso, equilibrado y ecuánime, lo puedo lograr mediante mi voluntad, mediante mi intención, que vaya de la mano con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Y aquí viene una nota también con respecto a la honestidad. Muchas veces hacemos cosas por no sentirnos mal con los demás, porque los demás nos enfaden, aunque nosotros en el fondo haciendo estas cosas o actividades no nos sentimos bien, pero lo hacemos. ¿Por qué quiero hacer esta nota? Porque la honestidad con nosotros mismos es en todas las áreas. Tenemos, ya les había dicho, que aprender a decir que sí
y qué no. Yo no puedo ser coherente si vivo del qué dirán o de la imagen de los demás o de las construcciones de afuera y no voy de la mano con lo que yo siento. ¿Me explico? Tenemos que tener una coherencia. Lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago dentro de la medida de lo posible que sea lo mismo. Porque si no, se nos va juntando una serie de inconformidades que por lo general están amarradas al plano del automatismo, a la vida mecánica. Y esto trae cola, es decir, es como una cadena. Vamos tomando decisiones en automático de forma mecánica, no nos cuestionamos y como tomamos malas decisiones para nosotros e incluso para los demás, en algunos casos, eso va a traer otras decisiones y otras situaciones. Y ahí vamos a seguir arrastrando conductas que no nos van a abrir el espacio para la espiritualidad. Y la espiritualidad no es aquello que nosotros, a veces el tema del espíritu es difícil de explicar porque no es algo que es de color verde cuadrado que mide 10 centímetros, me explico, no es para los sentidos. Pero la espiritualidad es una vivencia. Al igual que nosotros experimentamos las emociones y no las podemos ver. La diferencia es que la espiritualidad es un activo vivo en mí que yo puedo percibir continuamente, no en ráfagas, cuando ya me adhiero y reconozco lo que yo verdaderamente soy. Y solamente puedo reconocer lo que verdaderamente soy o este origen interior cuando yo desarrollo una autoindagación continua, constante, cuando vuelvo a ese centro y me descubro allí. Y mientras más hago esta autoindagación y más permanezco presente, entonces se me va a hacer más claro el mundo de la espiritualidad. Porque yo voy a ser más justa conmigo misma, voy a ser más coherente, voy a ser más sincera, voy a ser más clara. Y no me voy a sentir mal por mi sinceridad. Siempre y cuando no esté ofendiendo a los demás, me refiero. Mi sinceridad es, deseo hacer esto, no deseo hacer esto. Me agrada esto, no me agrada esto, punto. Porque vivimos en un mundo muy mecánico, muy plagado de conveniencias, ¿verdad? Es como es como una escenografía. Y cuando pasamos esa escenografía vemos que detrás no hay nada, es vacío. Entonces vivir desde la espiritualidad significa eso. No es tanto la carcasa envolvente, sino lo que hay adentro. No es tanto la fachada, sino la profundidad. Es el universo interior. Nosotros somos, yo por eso digo lo de ciudadanos universales, porque somos ciudadanos que escuchamos Imago alrededor de todo el planeta. Y aparte tenemos un universo interno. Cada uno que me está escuchando tiene un universo interior en sí mismo, adentro. Yo les pregunto, ¿cuántos conocen ese universo que tienen? ¿Han tocado alguna vez ese interior? ¿Lo han sentido? ¿Lo han descubierto? Porque entrar allí y vivir desde allí es la espiritualidad. Vivir desde esta fuente, desde mi origen. Y es un aprendizaje diario, cotidiano. Y es un reflexionar con claridad, un ser honesto. Y esa parte es muy gratificante porque uno también va descubriendo. No solamente se trata de ver los errores que cometen los demás en la vida, se trata de descubrir también las cosas que uno tiene que mejorar, que transformar y saber que uno tiene la capacidad de hacerlo. Y que uno está inscrito allí, es decir, uno se está asumiendo para transformar lo que haya que transformar. Entonces, el primer paso que yo les recomendaría a todos para iniciar la vida espiritual es conocerse a sí mismos. Y esto ya lo han dicho antes, como les digo, los profetas, los mayores exponentes de las religiones, ¿verdad? El Buda, Jesucristo, Aristóteles, Sócrates, exponentes también de la filosofía. Ya lo sabíamos, pero de que lo sepamos a que lo apliquemos, hay mucho espacio ahí, hay mucho trecho.
Entonces, empecemos por conocernos a nosotros mismos, por favor. Porque lo que implica la espiritualidad es despertar. Y para despertar yo tengo que dejar caer las estructuras antiguas, obsoletas y mecánicas con las que he vivido mis 40, 50, 60 años o mis 20 o 30 y empezar a vivir con criterio aplicado presente. No por lo que me contaron, sino por lo que yo siento, por lo que he aprendido y por lo que creo. A ser coherente conmigo mismo. Es decir, yo empiezo a decidir cómo quiero vivir, cómo quiero interpretar la vida, cómo quiero vivir cada circunstancia, cómo quiero asimilarla. No voy rodando ahí golpeándome contra los muros, calle hacia abajo, porque no sé, me siento víctima de las circunstancias, sino que ya me doy cuenta que tengo muchas capacidades, que soy un espíritu, que tengo una potencia grande de carácter superior y que quiero vivir desde allí. Y para eso tengo que observarme, escucharme y conocerme. Y eso se logra con la constancia y la continuidad, porque es, como dije al principio, y con esto cierro, un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro en la primera parte de este tema que es tan profundo y tan vasto. Y ya hablaremos más adelante de otras áreas, ¿verdad? De esta temática. El día de hoy vamos a detenernos aquí para que reflexionemos cuál es nuestro estilo de vida en este momento y si queremos iniciarlos en la espiritualidad, cuál es el horizonte que vamos a movernos allí primero. Entonces, bueno, les envío un abrazo muy grande a todos. Quiero darles las gracias a todos los que escuchan Imago semana tras semana alrededor del planeta. Saludos para España, un abrazo muy grande para República Dominicana. Gracias a los Estados Unidos. También un saludo muy caluroso para Francia. Muchísimas gracias a Bélgica por estar presente también. Y los países que no he dicho en este momento, que no tengo reporte, pues ya los saludaremos más adelante. Lo que sí es que tengo muchas ganas de seguir abordando este tipo de temas para que podamos tener una amplitud de horizontes con respecto a nuestro andar diario, al camino de la espiritualidad. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una feliz semana.